You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Anywhere you are is just like home to you. From the beaches of Manila down to Kathmandu. Yeah, you've got that secret that everybody else wants to know, but you won't ever let it go. Everybody wanna hold your hand. Everybody wanna shine that bright. Everybody wanna say they can. Everybody wanna live your life. Everybody wanna talk like you. Only wanna do the things you do, 'cause they always gonna turn out right. Everybody wanna live your life. We take a whole room full of strangers and we make them friends. We do it all around the world just so it never ends. Eta hor daitera jaun Andreok, dagoeneko martxan da lehenengo untzia, Lekitxarrak gaur playoffaren bigarren jardunaldiari ekin, oraintxe gogartu atzok puntua lortu zuen, bi txartel jokoan eta, bueno, lan nekez da, baina oraindik ere garaipenerako eta playoffen emandako irudia txukuntzeko intentzioz jaun Andreok, bigarren untzia San Bartolomeu izango da, se prepara la embarcación de San Bartolomeu. Ahí está la salida para San Bartolomeu. La próxima embarcación en prepararse, la Telmo de Zumaya. Zumaiarrak dagoeneko balizan kokatzen euren irterarako. Hogeita mar segundo Zumaya. Eta hor daitera jaun Andreok Zumaiarentzat atzo 3 puntuak lortuta gaur borrokan Cabo da Cruz eta Zirbenarekin batera. Cabo da Cruz que se prepara también para la salida. 4 puntos en el día de ayer. Y en este momento esa posición de Ciervena y Cabo da Cruz estarían ubicadas con las dos primeras posiciones. 30 segundos. Ahí está la salida para Cabo da Cruz. Se prepara Ciervena. ...30 segundos Ciervena. Ya sabemos que son vuestras. Eta hor da irtera jaun Andreok Zierbenarentzat une honetan 5 untziak uretan ditugu 4 minutu eta 10 segundu orain lehenengo untzia irten denetik, Lekitxarra irten denetik eta dagoeneko untzi Bizkaitarra Ziabogara hurbiltzen. Eunda 50 metro barro izango dugu lehenengo referentzia Ziabogan jaun Andreok hori Lekitxarrak markatuko duena atzo estropada guztian zehar lehenengo postuetan borrokan, bigarren, hirugarren postu horretan lehenengo izaterari iritsi zen, baina azkenean batez ere azken luze horretan atzera egin zuen Lekitxarrak. Hortxe ditugu Bizkaitarrak Ziabogarako prest eta kronoren martxan lehenengo referentzia hartzeko 5 minutuen azpitik izango da, edo hortxe 5 minutuen inguruan lehenengo Ziabogako denbora. Referencia eurentzat 4:47 4:56 del tiempo para Lekitxarra. Primera marcación en pasar por esa primera Ziaboga.
Hortxe Jaun Andreok dagoeneko San Bartolomeurentzat Ziaboga lau berrogeita hemezortzi, beraz Lekitarra aurretik, segundo batera San Bartolomeu, un segundo la distancia a favor de la Lekitarra por delante de San Bartolomeu. Ordu Zumaiaren denbora Jaun Andreok, boste 0-0, hirugarren postuan une honetan, Iruntziak 6 puntu dela berdinera lirateke, zerkapen nagusian eta txartela. Ikusi behar, Cabo da Cruz eta Zierbenarena Oteden. El tiempo de Zumaya 5-0-0 a prácticamente 3 segundos de la Lekitarra. Y en este momento las tres embarcaciones que han pasado por la Ciaboga, Lekitarra, San Bartolomeu y Zumaya, que empatarían a 6 puntos en la clasificación general, en el cómputo de las dos regatas, pero siempre a la espera de que pasen por esa primera Ciaboga las dos embarcaciones más fuertes de ayer. Cabo da Cruz va a ser la próxima. Esperamos ya en apenas unos segundos la Ciaboga para Cabo da Cruz, que no va a estar por delante de la Lekitarra. Vamos a ver el tiempo de Cabo da Cruz, que podría estar hasta la cuarta posición. Atentos a la Ciaboga para la embarcación gallega, que marca un registro de 5-0-4 a 7 segundos, en este caso a 7 segundos del tiempo marcado por la Lekitarra. Y en este momento las cuatro embarcaciones, Lekitarra, Cabo da Cruz, San Bartolomeu y Zumaya, que empatarían a 6 puntos en el cómputo de la jornada de ayer y la de hoy. Por tanto, vamos a tener emoción y vamos a tener sorpresas también. Vamos a ver cómo evoluciona la regata, el tiempo que registra en esa primera Ciaboga la embarcación de Zierbena, la supremacía de la jornada de ayer, o veamos si efectivamente, al igual que le pasara a Cabo da Cruz, podría estar viéndose por detrás de los registros de las más fuertes. Inicia ya la maniobra, vamos a ver, porque Zierbena sí podría mejorar el registro, aunque tampoco lo va a conseguir con facilidad. El tiempo que se va hasta la tercera posición para Zierbena, 4.59 a 1.43 de la Lekitarra. En este momento en la general, 8 puntos para Zierbena, 6 para Lekitarra, que sería la segunda embarcación en acceder a la Liga San Miguel, 6 para San Bartolomeu, 5 para Cabo da Cruz y 5 para Zumaya. Vaya con la igualdad, vaya con la emoción que nos va a tocar en el día de hoy. Hortxe dugu Lekitarra Jaun Andreok, bigarren Ziabogarako prest Lekitarrak. Bederatzi 43, lehenengo Ziabogan denbora honena lortu du Lekitarrak, bigarrenean ikusi behar, baina une honetan bizkaitarrak igoera lortzeko aukerekin. Jaun Andreok, estropadak nola diren, atzokoa eta gorkoa, gaur Lekitarra indartxuen oraingoz. Can't believe I did it once again. I can make it inside if I jump out of bed. If I skip to it close, I get running instead. If I get on my feet, if I skip to hit snooze, if I don't get up, eat, I get running instead. I can make it inside if I jump out of bed. If I skip to it close, Hortxe Jaun Andreok, vamos con la Ciaboga para San Bartolomeu, que marca 9.42, un segundo mejor que la Lekitarra. Mejor tiempo para San Bartolomeu, que mejora en un segundo el registro de la Lekitarra. Y vamos a ver, porque queda mucha regata, pero San Bartolomeu, que estaría marcando el mejor registro. Un segundo sobre Zierbena, 2 ahora estaría marcando sobre la Lekitarra, según el GPS. 6 sobre Zumaya, la distancia de 9 segundos sobre Cabo da Cruz. Aunque todo esto oscilando constantemente con la igualdad de la regata. Vamos a esperar la llegada de Zumaya a la segunda Ciaboga. Jaun Andreok, el Moreu Nuntziere. Ciaboga dator. Bederatzi 42 izan da Meiraren denbora, San Bartolomeuren denbora.
Zumaiarentzat Jaun Andreok. Hortxe da Ziaboga eta denbora 9:48. Jaun Andreok 6 segundotara da Zumaia. Samertolameu indartsuen oraintxe. Lekitiarra segundo batera, Zumaia 6. Urrengo untzia Ziabogan Jaun Andreok. Cabo da Cruz izango da. Jaun Andreok. Turno para Cabo da Cruz en la Ziaboga, todo preparado. El registro para Cabo da Cruz, que marca el cuarto tiempo en la Ziaboga, 9:50 a 8 segundos. El registro de Samertolameu. La lucha en este caso entre Ziervena, Samertolameu y Lekitiarra, que están en apenas 2-3 segundos, aunque vamos a esperar a ver el tiempo que marca Ziervena. Ziervena que aventaja en 3 segundos según el GPS a Samertolameu. Esperamos a ir a Ziaboga para la embarcación de Ziervena, que va a marcar el mejor registro. Tiempo para Ziervena, 9:38, aventajando en más de 3 segundos a Samertolameu. En este momento Ziervena y Meira, Ziervena y Samertolameu serían las dos embarcaciones mejor colocadas, las dos embarcaciones con pasaporte para la Liga San Miguel. Poco a poco la Lekitiarra, que también se va aproximando a una nueva Ziaboga. Registros constantes los que nos van llegando. Ahora demora Lekitiarrarentzat, 15:03 15:03 el tiempo para Lekitiarra en la última Ziaboga de la regata. Vamos a ver lo que van marcando el resto de embarcaciones. Al tiempo de Samertolameu, que es segundo tiempo por detrás de Lekitiarra, apenas 10 centésimas, máxima igualdad, 15:03 15:03 entre Lekitiarra y Samertolameu, que volverían a estar empatadas. Vaya con la igualdad, vaya con los registros que estamos viendo. Esperamos el paso de las demás embarcaciones. Tiempo de Ununziarentzat denbora Jaun Andreok, 15:17 15 segunduko. San Migueligako borrokan jarraitzeko 5 ontzi gaur playoffean Jaun Andreok, eta horietatik onduen kokatuta dagoena Ziervena dugu Jaun Andreok, besten artean berdintasuna nagusia, baina Cabo da Cruz ere urrundua Jaun Andreok, 15:12 9 segundos atzera penalikin. El mejor registro en esa tercera Ziaboga. Tiempo para Ziervena, 15:00. La ventaja
considerable en este momento. Serían 10 puntos para Ciervena y 6 para Cabo da Cruz, las dos embarcaciones que lograrían el ascenso para la Liga San Miguel. San Bartolomeu tendría 5, Lequitiara tendría 5 y Zumaia tendría 5. Borroka batzean euren denbora ona da gaurkoan. Ez atzo baina ikusi behar horrek ze ondorio ematen dituen azken txampa Lequitiarrentzat. Hortxe dira azken palabra Jaun Andreok eta txaloak helmugan eta denbora. Emeretzi, hogeita emeretzi, 19:39 el tiempo para la Lequitiarra. En meta y tenemos ya las conclusiones finales para ver si efectivamente las dos embarcaciones, Ciervena y Cabo da Cruz, son las primeras y son las que efectivamente confirman su ascenso. O podría haber cambios, vamos a ver lo que da de sí también la llegada para San Bartolomeu. Lequitiarra segundu bat aurretik GPS-aren arabera ikusi behar. Ahí está San Bartolomeu luchando en un segundo prácticamente con la Lequitiarra. El tiempo en meta que va a ser, ahí está, prácticamente en el mismo registro. Bueno, pues vamos a decir que es el mismo tiempo a la espera de ratificar según el video finish las centésimas exactas, porque el tiempo oficioso marcan apenas centésimas la diferencia entre Lequitiarra y Meira. Así que esperamos la confirmación del video finish que confirma que la Lequitiarra está por delante. 19:39:00 para la Lequitiarra, el tiempo para San Bartolomeu 19:39:56, por tanto 56 centésimas la ventaja tras el video finish para la Lequitiarra. Y invitarte a Jaun Andreok, Zumaia en el Mugara, pidiendo a cabo, esperamos la llegada de Zumaia. Por Zumaia Jaun Andreok. Eurek ere ez dute Lequitiarraren denbora betuko, azken txampa eta txaloak Zumaiarentzat Jaun Andreok. El aplauso para la Thermodeon, que tras años resistiéndose a abandonar la primera categoría, a ver cómo en el día de hoy se le escapa ese sueño de mantenerse en la Liga San Miguel. 19:55 el tiempo para Zumaia. Emeretzi, Berrogeita, Amabos, Zumaiaren denbora hirugarren helmugan. Jaun Andreok, la llegada para Cabo da Cruz. Vamos a ver porque no va a marcar el mejor registro, pero vamos a ver lo que ocurre también en ese reparto de los puntos. De tiempo para Cabo da Cruz, tercera posición en meta con 19:48. De hacer más elucubraciones la llegada de Ciervena, que podría estar marcando el mejor registro, pero vamos a confirmar que eso efectivamente es así. A partir de ahí sacamos las conclusiones pertinentes, la gente haciendo números de puntos arriba abajo, pero efectivamente hay que ver lo que marca Ciervena en meta, que va a estar marcando el mejor registro. Tiempo para Ciervena. Tiempo para Ciervena en línea de meta, que vamos a ver si marca el mejor registro para Ciervena. Segundo tiempo Lequitiarra, tercero San Bartolomeu, cuarto Cabo da Cruz, quinto Zumaia. El ascenso confirmado es para Ciervena y para Cabo da Cruz. Ahí está el ascenso para Ciervena y Cabo da Cruz. ¡Enhorabuena! La llegada a la Liga San Miguel para las dos embarcaciones, el himno de la liga que suena así.